día de reposo, el día sábado, día de reposo de nuestro Señor. No se olviden eso nunca, que hoy día es, que dijo el Señor, 6 días trabajarás y el 7º día será de descanso y será de oración y será de glorificación a nuestro Señor. El día sábado es el día de reposo, el día de reposo. No se olviden, para en aquel día tienen que responder al Señor, el día que nosotros hemos estado con Él, el día que hemos santificado y glorificado, el día de reposo, el día sábado, Señor, que es hoy día. Nosotros, ¿qué iglesia somos? De los 3 ángeles del Apocalipsis, de los 3 ángeles del Espíritu del Apocalipsis. Nosotros somos la iglesia adventista del 7º día, que está en las Escrituras. Por eso es cuando se pone el esposo, pone los 10 mandamientos. Tienen que poner atención cuando ponemos el esposo. Se dice y se repite los 10 mandamientos que están en el capítulo 20 del Éxodo, del versículo 1 al 18. Por eso es que poner atención en ese esposo. Ese esposo no está por gusto, sino también nos está enseñando los mandamientos de Dios. Ahí están los mandamientos de Dios, para que ustedes van a casa y en cualquier instante comiencen a leer, comiencen a entender los mandamientos de Dios, que en muchas iglesias no nos han enseñado realmente la verdadera palabra de nuestro Señor. La verdadera palabra de nuestro Señor está encerrada en las Escrituras, comenzando de Génesis al Apocalipsis, encierra todo el ministerio de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Hacedor. Si nosotros comenzamos a escudriñarla, encontraremos todo su ministerio que estuvo nuestro Señor para nosotros. Pero a veces no sabemos ni lo hemos sabido porque hemos estado arraigadas a tradiciones y a costumbres de otras religiones. Entonces, aprendamos a conocer las Escrituras, la Santa Biblia de Dios. Aprendamos a conocer lo verdadero de Dios. Ellos saben perfectamente, si les preguntamos algún día, aquellos que creen que están llevando el Evangelio eterno, y si nosotros escudriñamos, podemos preguntar y a ver qué nos responden también. Entonces, hay que escudriñar, no solamente cuando estemos aquí reunidos en la iglesia de Dios, sepamos, pero nosotros cada día, cada instante, ya no hay tiempo. Mirémonos en un espejo que ha hecho el hombre, cómo estamos ya. Entonces necesitamos acercarnos mucho más para que nosotros, si es que Dios nos llama ya, entonces nos llame en esa investigación y quedemos, porque tal como vamos a quedar ese instante que nos llame, así quedarán los libros escritos de nuestras vidas para el juicio eterno, cuando el Señor nos llame, y nosotros, si nos hemos ido, nos levantaremos a esa voz cuando nos llame el Señor, porque Él nos llamará por nuestros nombres. Entonces, vamos entonces conociendo mucho más y conociendo a nuestro Señor. No es una broma, no piensen que solamente los pastores, los hombres, conocen la palabra de Dios. Es verdad que hay muy pocas mujeres que realmente van conociendo el Evangelio, porque Dios así habría puesto. Como aquí que vamos a cantar hoy día la alabanza, que es la última, pareciera Dios para anunciarnos todo el fin que tenemos, que vamos pasando, ya estamos pasando, ya estamos viendo, pero no entendemos porque no conocemos la palabra de Dios. Entonces, ya sabemos que hoy día sábado es para nuestro Señor, para nuestro Redentor. La Biblia es una sola, hermanas. Lo que pasa es que
las iglesias no nos han enseñado, y nuestra tradición ya antigua, solamente ya sabían las cosas para no conocer lo verdadero de Dios. Pero gracias a Dios se me ha caído esa venda, aunque hubiese querido conocerlo a mi Padre Celestial, a nuestro Dios y al suyo, al Dios vivo, al que estuvo vivo, al que murió y al que resucitó y al que está vivo, nuestro Señor Jesucristo. Quién sabe, pero así estaría destinado, así sería lo que el Señor tenía guardado para mí. Entonces, conociendo lo que vamos conociendo de nuestro Señor, vamos a cantarle la alabanza para enseguida orar, dar gracias de toda la semana que han pasado, dar gracias al Señor, y enseguida pasaremos a conocer la palabra de nuestro Señor y a lo que va a seguir aconteciendo. Nos levantamos entonces, hermanitas. Salmos en el capítulo 19. Amén, hermanitas, amén. Vamos a orar, a dar gracias de toda esta semana que hemos pasado. Señor Jesús, porque estamos aquí reunidos, Padre mío, para abrir tu santa palabra y oír tu voz. Señor, vamos a oír tu voz, Padre mío. Estamos aquí postradas ante ti, Señor. Espíritu Santo bendito, ven, Señor, a morar aquí y ven a hacernos escuchar tu santa voz. Amantísimo Jesús, bendito seas, amoroso Jesús. Señor, aquí te entregamos, Señor, en confesión lo que hemos hecho durante esta semana, Señor. No somos perfectos, somos humanos, Padre mío, pero tú sabrás perdonarnos nuestras flaquezas, amantísimo Jesús. Bendito seas, Señor, por toda la gloria y por toda la eternidad, amantísimo Jesús. Bendito seas. Gracias, Padre mío, porque has estado al lado de nosotros, siempre, Señor, siempre mirándonos, siempre guiándonos, amantísimo Jesús. Te damos gracias, amado Jesús, por nuestros hogares, por nuestros esposos, por nuestros hijos, Señor. Señor, si ves algo inconforme, perdónalos, Padre mío, porque no saben lo que hacen ni lo que dicen. Señor, te pedimos por este pueblo, amantísimo Jesús. Señor, tú llamas y llamas, Señor. Gritas y gritas,
tu santo evangelio, Señor. Perdónalos, perdona, Señor, a todos los que moran en este pueblo, Señor, y sé misericordioso en el día del juicio. Amantísimo Jesús, bendito, Señor, bendito sea, Señor. Señor, te pedimos por todos los enfermos, por aquellos que están mejorcitos. Gracias, amantísimo Jesús, por aquellos que todavía adolecen, Señor. Ve y escúltalos, porque tú eres el médico único del mundo. Tú nos hiciste, Señor. Somos tu cuerpo, Padre mío. Escúltalos y dales la sanación, amantísimo Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas, amoroso Jesús. Vamos a abrir su santa palabra, las santas escrituras de nuestro Señor. Conociendo su santo evangelio y para que vayamos conociendo sobre los ritos del bautizo, vamos a tener hoy día nuestros estudios en Colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 18. La plenitud en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, utilizan según las tradiciones. Hay que poner mucha atención lo que dice, mirad que nadie os engañe por las tradiciones y costumbres. Tradiciones que oramos a dioses ajenos de Dios, el verdadero, el Dios vivo. Las tradiciones que obedecemos como las misas a los muertos. Son tradiciones y costumbres. Porque dice el Señor, haced todo bajo del sol. Trabajad, haced tus empresas, haced todo lo que tú puedas hacerlo. Porque después de muerto, después de descender al sepulcro o al Seol, nada podrás hacer. Pero es verdad, hermanos, es verdad, hermanas, que nada después del muerto, ¿qué va a hacer? Nada. Ni habla, ni come, ni hace nada. Entonces, polvo al polvo, tierra a tierra. Se separa el soplo de vida de la vida y el espíritu va a Dios. Tenemos que ir entendiendo para ir dejando esas costumbres y tradiciones que no está escrito en la ley de Dios. Entonces sigue diciéndonos, dice, y las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. O sea, las tradiciones que siguen del mundo y no a Cristo. Porque él habita, dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es él también circuncidados con circuncisión no hecha de mano, dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautizo. ¿Qué nos dice aquí nuestro Señor? El bautizo debe ser cuando tenemos una plenitud de que sabemos que vamos a recibir. Y no más adelante hemos hablado de que el bautizo de ser de un bebé no es válido, no, porque es un bebé que no sabe todavía qué es el pecado, pero él no sabe porque es un bebé. A medida que ha crecido,
él ni siquiera se acuerda de aquel bautizo. Cuando ya llega una plenitud, entonces vienen los problemas en el mundo y viene el pecado. Pero ya creen que fue bautizado y está borrado. No, el Señor nos enseñó en sus santas escrituras y ha dejado para que nosotros, los humanos, sigamos aquel ejemplo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que cuando uno es un mayor de edad y sabe que se tiene que confesar porque ha pecado y sepultar esos pecados en la sumersión del agua, para después de esa sumersión del agua queda sepultados los pecados y queda recién en la unión espiritual con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ha tenido que confesar sus pecados y decir, nunca más lo voy a hacer. Esa es una confesión ante nuestro Padre para no volver a pecar. Eso nos va enseñando aquí para el bautizo. Tenemos que ir entendiendo, porque si no estamos en el bautizo, pues no estaremos en comunión con nuestro Padre Celestial. Entonces sigamos, ¿qué es lo que nos dice aquí? Por eso dice aquí, sepultados con Él en el bautizo, en el cual fuisteis también resucitados. En el cual fuisteis también resucitados. El Señor nos dijo, a la inmersión, a la sumersión del agua, bajo del agua, se ha sepultado nuestros pecados. Y al levantar, al salir del agua, sumergir hacia arriba, hemos resucitado. Eso es lo que nos da a entender en la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le ha levantado de los muertos. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado, porque antes del bautizo estamos muertos en el pecado, y después del bautizo resucitaremos. ¿Para dónde? Para estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Entonces dice acá, y a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonados todos los pecados. Dice, dio vida juntamente con Él, perdonados todos los pecados, anulado el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavando en la cruz. Nuestro Señor, ¿por qué murió? Por nosotros. Porque llevó todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, llevó nuestro Señor. ¿Y nosotros qué hacemos? Eso nos da a entender nuestro Señor Jesucristo, para que estemos, Él nos da a entender sus santas palabras, para que estemos en aquel día cuando nosotros estemos frente a Él para la vida eterna. Dice nuestro Señor, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor, cuando triunfó, el triunfo en el Señor y el triunfo en los seres humanos fue en aquel día cuando fue clavado en la cruz y cuando Él moría por nosotros, por toda la humanidad del mundo entero. Por eso dice principados, por los príncipes, reyes y por toda la generación humana. Él entregó su vida como un corderito en la cruz para llevar todas nuestras culpas, todos nuestros pecados y nuestras dolencias. Y lo que pasa es que nosotros no hemos conocido
mucho más antes la palabra verdadera de Dios. Pero no es tarde nunca para conocerlo y pedir perdón y estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciéndonos, por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que se juzgue en comida, en bebida, todo lo que hagan en el día de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero en el cuerpo es de Cristo. Todo será una sombra de aquello que quedará. Solamente estemos nosotros, dice, pero en el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestros premios, dice, afectando humildemente y oculto a los ángeles, dice, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no asistiéndose de cabeza en virtud, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligaduras, crece con él el crecimiento que da a Dios. El amor a Dios debe estar en todas nuestras coyunturas, debe estar penetrado en todo nuestro ser, el amor a Dios. Y en el amor a Dios daremos también el amor a nuestro prójimo. ¿Cuándo lo vamos a hacer si la vida es tan corta, hermanas? Tan corta nuestra vida. Debemos estar siempre, siempre unidos a nuestro Señor, en comunión con Él. Dice así, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, porque como si vinieseis en el mundo, os someteréis a preceptos. El rudimiento, que ya dejemos las cosas del mundo y entreguémonos más al amor de nuestro Señor, a conocerlo mejor, sus mandamientos de ley. Dice así nuestro Señor, tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a mandamientos o doctrinas de hombres. O sea, nos dice el Señor que no sigamos en las doctrinas de los hombres, en sus costumbres. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se construyen con el uso, cosas que dice que se destruye con el uso, tales cosas tiene a la verdad cierta reputación de sabiduría. En culto y voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. ¿Entendemos algo, hermanos? Entendemos que nosotros tenemos que morir para resucitar en el bautizo, para poder obedecer sus mandamientos de Dios y dejar todo aquellos rudimientos del mundo, porque el mundo solamente nos trae dolor, nos trae problemas, preocupaciones y nos trae a veces las desdichas. Vamos a seguir en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento de los profetas, cuando los profetas obedecían la voz de nuestro Señor, porque no le veían su rostro a nuestro Señor, solamente escuchaban su voz y por sueños
les hablaba nuestro Padre Celestial, les hablaba a los profetas. ¿Qué dice aquí nuestro Señor? Profecía sobre el desierto del mar. Profecías sobre el desierto del mar. Vamos entendiendo de que en las profecías en el Antiguo Testamento el Señor les hablaba, les ordenaba lo que tenían que hacer por medio, ellos le escuchaban por medio de sueños, por medio de revelaciones. Era en aquel primer tiempo de nuestro Padre Celestial. Dice aquí, profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev, así vinieron del desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada en el predicador. Prevarica, y el destructor destruye. Sube, oh Olefán, sitía, oh media todos sus idos. Dice, hice cesar. Por tanto mis lomos se han llenado de dolor. Angustia se ha apoderado de mí, como angustias de mujer de parto que me agobia. Oyendo y al verme me he espantado. Se pasmó mi corazón en el error. Dice, ha imitado la noche de mi deseo, se me ha, volvido en espanto. Pone la mesa extendida, tapiz, comen y beben. Levantaos, oh príncipes, y ungid el escudo. Porque el Señor me dijo así. Esto Él le revelaba, era una profecía. Está revelándole qué es lo que iba a suceder en aquellos tiempos cuando el Señor veía el mal comportamiento de los pueblos o las naciones. Porque el Señor me dijo así, ve y pon centinelas que haga saber lo que vean. Y vio un hombre montado, jinetes de 2 en 2. O sea, le estaba hablándole nuestro Señor esta profecía. Dice, montado sobre asnos, montado sobre caballos, y miró más atentamente y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo, continuamente de día y las noches, entera sobre mi guarda. Y dice, y aquí viene hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos y sus dioses, dice, quebranto en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado. Dice, he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vamos, ¿qué nos dice el Señor? Esta es una profecía que ya va con el final, porque aquí estamos estudiando la Babilonia. Y esa, la Babilonia, vamos a ver qué nos dice el Señor en el Apocalipsis. El Apocalipsis, en el capítulo 14, dice, y el versículo 18. Hemos leído esta profecía que van con el fin, con el Apocalipsis, de esta humanidad del mundo. Dice así, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. ¿Quién es la Babilonia? La Babilonia está, y es la que hace beber, donde hace beber el vino de su furor, el vino de todas sus mentiras, y que es una iglesia, es una religión, está regada por todo el mundo, y a gran proporción
lleva arrastrado a la humanidad. Y nosotros, la mayor parte de la humanidad del mundo, desconoce lo verdadero, la palabra de Dios, porque desconoce las escrituras verdaderas de Dios. Y son engañadas adorando ¿a quién? A dioses que tienen ojos y no ven, a dioses que tienen boca y no hablan, que tienen oídos y no oyen, y que tienen pies y no caminan, tienen manos y no accionan. Ustedes dense cuenta quiénes son esos dioses, a quienes van y se arrodillan y le besan y le piden. ¿Y qué les escucha? Nada. Al que debemos de pedir es lo que está diciendo que hará beber. ¿Y ustedes saben qué es el castigo que tendrá en aquel día? Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer, que tenemos un Dios vivo, que murió, resucitó y está vivo. Y nosotros somos de Él, del Dios vivo, no de los muertos. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Muy bien. Vamos a seguir conociendo. Estamos en el Segundo Testamento, en Mateo. Vamos a conocer, Jesús sana a un leproso. Cuando escuchemos la palabra de Dios, escuchemos cómo hace la fe que tenemos en nuestro Señor. Hay muchos que están enfermos o que tienen sus problemas, que a veces no hay esa fe y dicen, no me puedo curar. Y se corre a veces de un lado para el otro buscando la sanación, y tropezamos y caemos realmente en los dioses falsos, donde realmente somos presas de Satanás y entramos a su terreno. Entonces vayamos conociendo para que tengamos fe en nuestro Señor y que somos de Él, y Él no nos va a permitir de que estemos adolidas ni que lo que nos pase, sino Él verá por nosotros porque somos su cuerpo. Entonces dice así el Señor. Estamos en Mateo, en el capítulo 8 y dice el versículo 1. Dice así: Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Al Señor no lo dejaban descansar. El Señor los apóstoles tenían que subirlo a la barca y llevarlo al mar, porque la gente lo seguía tanto al Señor. Lo seguía por todo lado, por tierra, por la orilla del mar. ¿Cómo sería aquellos tiempos tan lindos, no? ¿Cómo volvería ahora? Y digo yo, pero dice así el Señor, dice, he aquí vino un leproso y se postró delante de él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. En aquellos tiempos un leproso era echado a las mazmorras, donde iban a darles de comer, pero de lejos les tiraban los alimentos, porque a aquella gente se le caía el cuerpo a trozos, a pedazos, se iba comiéndose la carne. Entonces en ese tiempo de lejos mandaba y les botaban, los tenían muy alejados, y ahí se morían porque no había ya sanación para ellos, ¿no? Era triste, muy triste en aquellos tiempos, cuando existía en aquel tiempo la lepra. Yo creo que hay también ahora, ¿no? Pero dice así, miren, dice así, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme, dice el leproso. Jesús extendió la mano y le tocó dijo, quiero, sé limpio. ¡Ay, qué hermoso sería aquello, ¿no? Dijo el Señor así, quiero, sé limpio, le dijo, quiero, sé limpio. Era una voz, era una palabra, que era con mando que retaba aquella enfermedad, aquel demonio que lo tenía así a ese ser leproso, y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda, dice, que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Era para ver que estaban viendo cómo hacía los milagros, cómo sanaba
pero aquellos que lo perseguían, aquellos que eran los sacerdotes, aquellos escribas lo perseguían a nuestro Señor y no creían, mirando aquellos milagros, y no creían que era el Dios vivo y el Dios verdadero que estaba delante de nosotros. Amén. Vamos a seguir nuestros estudios en San Lucas, en el capítulo 6 y el versículo 1. Dice, el versículo 6, el capítulo 6 y el versículo 6, dice: el hombre de la mano seca. Había un hombre que tenía su mano seca. Aconteció también en todos los días de reposo que entró en las sinagogas, enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en ese día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Aquellos fariseos lo tenían perseguido y lo perseguían para ver cómo acusarlo, porque aquellos por la envidia, porque ellos no podían ver de que él, cómo le seguía tanta gente y lo amaba tanta gente, la envidia les hizo de que lo perseguían para ver cómo hacerlo, cómo encarcelarlo o matarlo a nuestro Señor. Miren lo que pasa. Mas él conocía los pensamientos. ¿Cómo lo iba a conocer si era Dios? Si era Dios, y Dios entra hasta lo más profundo. Más adelante hemos tenido una predicación de que se dice: hay muchos que se encierran dentro de su casa y comienzan a chismear y dicen: nadie nos oye. Pero no, están equivocados. Dios está oyéndoles, Dios está escuchándoles. Por eso dice aquí: más él conocía los pensamientos. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, le dijo: levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Y entonces Jesús le dijo: os preguntaré, ¿una cosa es ilícito en el día de reposo, hacer el bien o hacer el mal? Dice, salvar la vida o quitarla. Les hace la pregunta a todos los fariseos y a todos los escribas que estarían en aquella sinagoga. Y dice, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo, y así su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí. Dice, ¿qué podrían hacer contra Jesús? ¿Cómo era la envidia y la maldad que ellos buscaban? ¿Cómo acusarlo a nuestro Señor? ¿Por qué? Porque ellos no podían, porque ellos estaban hinchados de maldad, hinchados su corazón de envidia y de toda la maldad que existe. Hemos terminado. Vamos a seguir en Romanos. Estamos en el Segundo Testamento. En el capítulo, Romanos, en el capítulo 6 y el versículo 1. Dice, muertos al pecado, muertos al pecado. Hemos hablado que es el pecado. Van entendiendo, hemos hablado que es el pecado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Vamos entendiendo? ¿Ah? Vamos entendiendo que cómo tenemos que llegar a ser semejanza a nuestro Señor, dice, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con Él. Somos sepultados junto con Él. ¿Dónde? En el bautizo. Somos sepultados junto con Él, dice, junto
juntamente con Él para muerte por el bautizo. Por el bautizo. Si no nos bautizamos, pues no estamos con Cristo Jesús. Vamos entendiendo para este bautizo. Si no nos bautizamos, pues no estamos con nuestro Señor. Tenemos que ser sepultados, ¿dónde? Sepultados bajo del agua, para que nuestros pecados queden muertos abajo y resucitamos para la vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Para que estemos, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautizo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. ¿Vamos entendiendo? Vamos entendiendo. Vamos preparándonos para que en aquel día, porque yo no los voy a bautizar, tendría que traer un pastor para que haga el bautizo. Pero vamos entendiendo qué es el bautizo, para qué es el bautizo. Porque si fuimos, dice, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo nombre fue crucificado juntamente con Él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces tenemos que morir para resucitar en nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que se anoten y vayan, estudien esto en Romanos, está en el capítulo 6 y desde el verso hasta el versículo 14, para que vayan estudiándolo y viendo bien. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y así moriremos con Cristo y creeremos que también viviremos con Él. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, así también vosotros consideraos muertos en el pecado, pero vivos ¿para quién? ¿Vivos para quién? Para Dios en Cristo, para Dios, dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor nuestro. Nuestro Dios es vivo y nosotros somos del Dios vivo. Dice así, así también vosotros consideraos muertos en el pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que dice, obedezcáis en sus concupiscencias, y dice, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vuestros, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo de la ley, sino bajo, ¿de quién estaríamos? De la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Esto lo vamos a tener que seguir estudiando para que sigamos entendiendo dónde está la muerte y dónde está la vida eterna. Sino entonces, ¿qué estaremos haciendo entonces? Entonces no estaremos entendiendo nada y estaremos siguiendo en el pecado. Entonces vamos comprendiendo las cosas divinas de nuestro Señor. Para terminar este santo evangelio, nos vamos a las profecías de los 3 ángeles del Apocalipsis.
acá, porque si no comprendemos esto, entonces no nos estará amaneciendo. Vamos a seguir aquí en el Apocalipsis, en el capítulo 11 y del versículo 1 hasta el versículo 6. Los testigos. El Apocalipsis es el fin. Tenemos todo lo que encierra en las Escrituras del Señor, encierra en el fin de esta humanidad, de este mundo, en el fin de nosotros, de toda la humanidad del mundo, el mundo entero. Ya no hay tiempos, ya se está cerrando la oportunidad que nos ha dado el Señor para arrepentirnos. Ya hemos tenido estudios así adelante que hemos tenido ya sobre qué está haciendo el ángel aquí en este mundo. Aquí está ya la investigación, como decir, el juicio, y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, está recibiendo allí para después entregar al Padre Eterno, como decir, este es mi hermano, le dirá al Padre Eterno, y entonces él dirá, si es tuyo, es mío. Y como también le dirá, apartaos de mí, hacedores del mal, echados al juego con el diablo. Aquellos que no quisieron obedecer, que solamente oír y oír, pero no obedecen los mandamientos de Dios. Entonces vamos entendiendo las sagradas escrituras a lo que vamos, porque en aquel día no van a decir que no oyeron, están oyendo, y no dirá aquel día, no oímos, no supimos. Entonces vamos a saber y pongan atención. Dice, los testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y dice, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos llorarán, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están al pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe de morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esos serán los castigos que vendrán antes del fin de esta humanidad. Esos serán los castigos que vendrán. Quizás nosotros no lo veremos, el Señor ya nos lleve al descanso, pero verán aquellos, pero nosotros lo veremos, porque también nos levantarán aquel día. Es decir, si hacemos las cosas de Dios, si obedecemos sus mandamientos, en aquel día cuando el Señor venga, porque Él no va a venir así que va a estar, que digan, Cristo está allí, Cristo está allá. No, Él vendrá como un relámpago de un trueno vendrá en los cielos, porque Él no va a descender a la tierra, porque esta tierra está contaminada de pecado.
Él estará en el aire con toda la corte de los ángeles, y entonces Él nos llamará y levantará a los vivos, a los que están en sus leyes, cumpliendo en sus mandamientos, y a la voz levantará también a los muertos que murieron en su ley, en sus mandamientos, y nos llevará, nos levantará. ¿Dónde? A pasear los nuevos cielos, a recorrer con Él los nuevos mundos, hasta que esta tierra, 1000 años estará Satanás aquí, con todos sus ángeles que hicieron la corrupción y quisieron pecar a sus hijos de Dios, y con todos ellos estarán aquí 1000 años, y después de esos 1000 años vendrá el Señor para el fin. Entonces será quemado Satanás con todos sus ángeles caídos, los diablos, y con todos los seguidores en el pecado. No quedará ni un hueso ardiendo, dice así la palabra de Dios. Dice que no quedará ni un hueso ardiendo, y dice el Señor limpiará y purificará, y entonces recién vendrá la tierra prometida junto con nuestro Señor y todos los que estemos en la ley que hayamos cumplido de la palabra de Dios, sus mandamientos. Qué hermoso será, porque dice bien claro el Señor: serán muchos los llamados y pocos los escogidos. Muchos entrarán por la puerta ancha y pocos por la puerta angosta. Tenemos que entender, hermanas, que ya no hay tiempo. Si no se dan cuenta todo lo que está sucediendo. Dicen que hay calor, hay mucho sol, no hay agua. Escrito está que dice: arderá la tierra y el agua se esfumará. Pero si no escudriñamos, no entenderemos, y no diremos: Señor, misericordia, hemos pecado. Si no conocemos la palabra de Dios. Hermanos míos, mucha gente, como en aquel día del fin, muchos estarán, como dice el mundo, y dicen por ahí los oradores: paz, 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 cuando ya realmente ya no hay paz. Ya no habrá paz. Y ya no hay paz, porque ya hay múltiples plagas, enfermedades extrañas que se presentan, y muchas cosas, pero la gente, el ser humano, no deja de pecar, no deja de hacer los males, siempre está cayendo y haciendo caer. Hemos terminado, hermanas mías, este Santo Evangelio. Vamos a orar muy profundo al Señor, porque estamos conociendo cada día más, para estar unidos con Él para siempre. Entonces, pidámosle en nuestro corazón que nos haga suyos, que seamos sus corderitos de nuestro Señor. Amantísimo Jesús, hemos escuchado tu santa palabra, tu santa voz. Amantísimo Jesús, Señor, vamos comprendiendo, Señor, tus palabras. Vamos comprendiendo, Señor, la unión contigo, amantísimo Jesús, amoroso Jesús. Entra y penetra más profundo, Señor, y haz tu templo en los corazones de todos nosotros, mi Señor Jesús bendito, amantísimo Jesús, amoroso nuestro. Señor, tú nos conoces, tú sabes, Señor, tú sabes nuestras profundidades de nuestro corazón y nuestro pensamiento y nuestra mente. Señor, esta semana estemos siempre contigo y tú con nosotros, amoroso Jesús. Tú, Señor, no nos harás, porque tú estarás al lado de nosotros y no tropezaremos, amantísimo Jesús. Siempre, Señor, estaremos recordando tus palabras. Tu santa voz estará, Señor, como un silbido en nuestros oídos. Y para no tropezar, oh Señor, danos, Señor, palabras para defendernos de aquellos que nos acosen, Señor, y de aquellos que se burlen de nosotros. Señor, danos, Señor, paciencia en nuestro corazón y haznos humildes, Señor, hacia ti, amantísimo Jesús. Bendito seas
amoroso Jesús. Bendito sea, Señor. Bendice los hogares de las hermanitos y de los hermanitos que están aquí y bendice en especial a los niños, Señor. Señor, llévalos por el camino de la luz, por ese camino recto, amantísimo Jesús, amoroso Jesús. Tú eres el amigo fiel, tú eres el amigo puro, amantísimo Jesús. Potestades del mundo venidero, sea joven o anciano, sabio o ignorante, será movido por el Espíritu que animaba a Cristo. El primer impulso del corazón renovado consiste en traer a otros también al Salvador. Aquellos que no poseen en su deseo, da muestra de que han perdido su primer amor. Deben examinar atentamente su propio corazón y la luz de la palabra de Dios y buscar fervientemente un nuevo bautismo del Espíritu. Deben orar por una comprensión más profunda de aquel admirable amor de Jesús.